Lo primero que quería era disculpar la presencia en estos momentos de nuestra decana, la profesora Esther del Campo, que se unirá en el momento que sus actividades se lo permita, que se unirá a lo largo de la tarde a estas jornadas. Como directora del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global, sí que les quería decir que me es muy grato presentar estas jornadas que han sido diseñadas, dirigidas desde el Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global y desde el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Política, y que han sido coordinadas por los profesores Isaías Barrañada y Gonzalo Álvarez Chillida. El 12 de octubre de 2018 se ha celebrado el 50 aniversario de la independencia de Guinea. A lo largo de estos 50 años, el tema de Guinea supone o ha ido suponiendo unas complejas relaciones entre ambos países, lo que ha dificultado la acción exterior de España en este país norteafricano. Y a la vez, también estos 50 años han significado una agenda bilateral, yo diría que plagada de desencuentros. Este país, que ha ido adquiriendo paulatinamente relevancia estratégica, posee una economía de reducidas dimensiones. Sin embargo, en los años 90 del pasado siglo se produce un cambio significativo desde el punto de vista económico, pasando de un sistema económico basado en la producción de recursos naturales y la ayuda internacional a una economía asentada en la exportación de los hidrocarburos, y que tuvo como derivada la aparición de un nuevo escenario plagado de dificultades políticas, económicas y sociales. Guinea no es ni puede ser cualquier país para la política exterior española. A las relaciones políticas y económicas se suman importantísimos lazos históricos, sociales, entre ellos la diáspora, y lazos culturales. Pues hay que recordar que en Guinea sigue siendo el único país de África subsahariana donde el castellano mantiene aún su presencia. A pesar de la deriva autoritaria de Guinea, que ha tensado las relaciones entre España y Guinea, no se puede dejar de explorar y de explotar esta bilateralidad de cara a un posible beneficio mutuo. España, es verdad que perdió los instrumentos para influir económica, política y socialmente en esta antigua colonia. Espacios que han ido ocupando otros actores, como es el caso de Francia, y que se constata desde la entrada de Guinea en la zona franco a partir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A mí me han invitado a estas jornadas porque hace ya tal vez demasiado tiempo realicé mi tesis doctoral precisamente sobre el proceso de descolonización de Guinea. Lo que voy a hacer ahora es no tanto resumir mi tesis, sino hacer una reflexión más ensayística, si quieren, sobre las alternativas que se abrieron en el proceso de descolonización y las alternativas también que se cerraron. Y mi objetivo último es no solo reflexionar históricamente sobre la historia, sino también reflexionar sobre nuestro presente, de alguna manera. Y lo voy a hacer en el contexto más general de las descolonizaciones africanas. Por eso he puesto este mapa aquí, que, como habéis visto, y voy a pasar ahora a tutearos si nos importa, bueno, es bastante pedagógico, porque bueno, va señalando cómo fue la penetración europea del continente a partir de los años 70-80 del siglo XIX, hasta las independencias y bueno, la situación actual. Yo voy a hacer uso de algunos años, ¿no? Me he parado en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y esto era solo una introducción. Voy a empezar con una cita, ya que estamos celebrando este año el 50 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial. Al conmemorar
el pueblo ecuatoguineano, el 42º, esto es de 2010, aniversario de su independencia nacional, conquistada el día 12 de octubre de 1968, tras la ocupación y dominación del país por el colonialismo durante 2 siglos, tengo la enorme satisfacción de felicitar a toda la nación ecuatoguineana, tanto los del interior como la diáspora, por esta victoria histórica que supuso la recuperación de todos los derechos y la libertad conculcados por aquel odioso sistema de explotación del hombre por el hombre. Esto es parte del discurso del presidente Obiang con motivo de la celebración del 42, ¿no? 42º aniversario de la independencia. Hay que decir que la mayor parte de los actuales países del mundo, desde Estados Unidos a Sri Lanka, España, a Guinea Ecuatorial, dedican un día al año, nosotros lo hemos hecho hace poco, a celebrar su independencia. Bueno, nosotros no lo hemos hecho tan hace poco, perdón, me estoy confundiendo con otra celebración, pero también tenemos, ¿no?, un día de la independencia en mayo. En el caso de los estados poscoloniales, los discursos oficiales que en ese día se pronuncian suelen tomar esta forma, ¿no?, que acabo de referir. La imagen que dan estos discursos es la de un pueblo preexistente al colonialismo, oprimido por este que, gracias a una lucha heroica y sin fisuras, recobra su libertad gracias a su reconocimiento como Estado independiente. La independencia y el surgimiento del Estado aparecen así como una consecuencia natural del desarrollo de los pueblos y como sinónimo de libertad. Y este es, digamos, la narrativa nacionalista de las independencias que se desarrollan en muchos de los países africanos, ¿no?, y de otros lugares. Bueno, el problema es que no todos en Guinea suscribirían la interpretación de su presidente. Tampoco los historiadores. Habría mucho que decir de las cosas que menciona en su discurso. La idea de que el colonialismo español duró 2 siglos, que la independencia significó efectivamente la recuperación de todos los derechos y la libertad, que existiera un pueblo único y libre antes de la llegada de los españoles, o que los principales protagonistas o beneficiarios del orden colonial fueran solo europeos. Y podríamos desarrollar todas estas cuestiones. Yo aquí quiero hacer una reflexión sobre uno de los muchos mitos oficiales sobre los procesos de independencia en África, que existió. Este consiste muchas veces en sostener que existió un único movimiento político, a menudo heredero directo de las primeras resistencias a la penetración colonial, con una visión clara de un futuro independiente para cada una de las colonias, con la que logró poner fin al colonialismo. Si seguimos, sin embargo, los trabajos más recientes sobre los procesos de descolonización de historiadores como Frederick Cooper, durante las descolonizaciones africanas descubriremos que fueron muchos distintos actores, grupos, que demandaron distintas cosas, estuvieron reivindicando distintas cosas a los poderes coloniales, no siempre compatibles entre sí. Y este, como veremos más tarde, fue también el caso de Guinea Ecuatorial. No existió un único movimiento que pidiera exclusivamente la independencia, etcétera, etcétera, ¿no? El resultado que finalmente se logró. Es cierto que el resultado final de la mayor parte de los procesos de descolonización en África consistió en la conversión de las antiguas colonias en nuevos estados soberanos reconocidos internacionalmente, cuyas fronteras coincidían con las definidas por la ocupación europea. Sin embargo, existieron alternativas político-territoriales que se plantearon, propuestas y defendidas por una diversidad de actores y algunas de las cuales tuvieron cierta realización. Una de estas alternativas fueron proyectos federalistas. Los proyectos federalistas para África se plantearon tanto por gobiernos europeos como una manera de responder a las crecientes demandas de cambio de los africanos, como por parte de activistas africanos.
En el primero de los casos, podemos recordar que en 1958 Francia, como digo, respondiendo a varios lustros de reivindicaciones políticas y a un contexto internacional determinado, propone convertir su imperio en una comunidad francesa con un carácter federal, formado por la metrópoli y una serie de territorios que serían las antiguas unidades coloniales, con una alta autonomía en cada uno de estos territorios. Bueno, hay que decir que esta propuesta, y voy a pasar un poquito el mapa hasta llegar a 1958, esta propuesta fue sometida a un referéndum con sufragio universal en África en este año. Y también hay que decir que esta propuesta fue aprobada por en la mayor parte de los territorios francófonos, salvo en un caso, que va a ser la primera independencia francófona de África subsahariana, que es el caso de Guinea. Voy a ir al 58. Ay, perdona. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, aquí se ve el cursor, ¿verdad? Bueno, lo verde ya son países independizados. Hay que decir que el contexto del que estoy hablando es África subsahariana, ¿vale? Y esta es Guinea. Entonces, Guinea se independiza en 1958 porque su principal líder, Sékou Touré, no acepta la propuesta de Francia, pero el resto de los territorios francófonos se mantienen como parte de un imperio transformado en algo diferente, con una mucha mayor participación de los antiguos súbditos coloniales en los asuntos públicos, pero en un formato de federación. Es en este momento que las grandes colonias francesas, que realmente eran dos, en África Occidental francesa y África Oriental francesa, he ido un año para atrás, se divide, esto luego lo mencionaré, se divide en se fragmenta para conformar esta comunidad francesa. Bueno, el caso es que 2 años más tarde, sin embargo, estas unidades se van a independizar. El proyecto fracasa. Fracasa en parte, en gran medida, por la resistencia de Francia realmente porque al final se vio que en realidad era una propuesta de Francia para evitar cargar con los gastos que estaba suponiendo la integración cada vez más creciente de las poblaciones coloniales en Francia, y las frustraciones de muchos africanos y de sus élites van a hacer que estas élites también vean con buenos ojos, a partir de cierto momento, la independencia como la de Guinea. En 2 años, sin embargo, todos estos países van a independizarse. Vamos a llegar hasta ahí. Bueno, 1960. Bueno, yendo un poquito más atrás, también los británicos van a intentar procesos de federaciones, con menos éxito todavía que los franceses. Es el caso de la Federación de Rodesia y Nyasalandia. La Federación de Rodesia y Nyasalandia. En esta zona, aquí ya la podéis ver unida, que son las dos Nyasalandia y las dos Rodesias, Zambia y Zimbabue, para entendernos, actualmente, y también propuso algún proyecto federal para las colonias de África Oriental, Kenia, Tanganica y Uganda. Estas propuestas británicas van a tener aún menos resonancia entre la mayoría de la población de estos territorios, porque se veía como una estrategia para, de alguna manera, asegurar la hegemonía de las minorías blancas que vivían en alguno de estos lugares, especialmente en Rodesia del Sur, Zimbabue y en Kenia. De tal manera que ni siquiera fue sometida a referéndum y no se llegó ni siquiera a aprobar por parte
de la población. No obstante, el modelo federal sí va a tener alguna realización, en el caso británico, en Nigeria. Nigeria, que podría haberse balcanizado, en el sentido de fragmentado durante su descolonización, porque en realidad la mayor parte del tiempo Nigeria fue gobernada de manera diferente en el norte y en el este y en el oeste. Sin embargo, va a llegar a la independencia como un Estado único con un modelo federal. Como decía, no van a ser solo las potencias coloniales las que van a ofrecer soluciones federales a las demandas crecientes de cambio en África, sino que también se van a plantear por parte de los líderes africanos. Bueno, en realidad ya hemos visto que los líderes africanos francófonos también estaban apoyando en gran medida la propuesta francesa. Pero tras la independencia, especialmente tras la independencia, voy a ir un poquito para atrás, de Guinea y antes de ello de Ghana, Ghana supuestamente primer país subsahariano en llegar a la independencia, si no contamos con Sudán. Guinea y Ghana, las dos primeras independencias en África Occidental, van a formar una unión de estados africanos, a la que en el 63 se uniría Mali. Bueno, aquí hay que ponerse en la ideología del panafricanismo, que muchos líderes decían defender en esta época. Cuando Nkrumah llega al gobierno en Ghana, ve la independencia de Ghana como un paso a unos Estados Unidos de África, ¿no? Primer paso, la independencia de Ghana, pero luego nos tenemos que unir, ¿no? Y el intento fue que un año más tarde, cuando su colega Sékou Touré se logra la independencia en Guinea, conforma una unión de estados africanos entre los dos, con idea de ir ampliándose, cosa que hace con Mali. Bueno, todos sabemos, esta es una federación también fracasada. Mali, antes de integrarse en esta, va a intentar en 1960 una federación, vuelvo al año 60, que es el gran año, como podéis ver, de las independencias africanas, intenta una federación con Senegal, la Federación de Mali, de, reducidísimo tiempo, ¿no? En cualquier caso, el problema aquí va a ser que las expectativas panafricanistas, los proyectos federalistas realmente se van a concretar básicamente en la organización de la unidad africana, que en realidad lo que hace es reforzar el principio de soberanía de cada uno de los estados y un principio muy importante que es el respeto de las fronteras y el respeto de las fronteras heredadas de los colonizadores. Entonces van a ser de las primeras resoluciones que aprueba la Organización de la Unidad Africana creada en 1963. Esto supone claramente el triunfo del Estado soberano e independiente sobre la base de cada una de las colonias europeas. Este triunfo en parte va a estar sostenido por las organizaciones internacionales, por la Organización de la Unidad Africana, pero también por la Organización de Naciones Unidas. La ONU, a estas alturas, especialmente tras las independencias africanas, más que la ONU, digamos, la Asamblea General de Naciones Unidas, como sabéis, va a estar dominado por un tiempo fuerte por los países llamados entonces del Tercer Mundo, por el grupo afroasiático, que va a tener en la descolonización uno de sus objetivos más claros, la descolonización de aquellos países que todavía no han alcanzado la independencia. Bueno, pues este mismo año, 1960, la Asamblea General aprueba una resolución, la 151415, que establece que el colonialismo es contrario a los derechos humanos, digamos que ilegaliza, ¿no?, el colonialismo. Es una resolución de la Asamblea General, pero hoy en día se considera que establece un jus cogens para quien haya estudiado Derecho Internacional y todo esto le suene. Esta resolución de 1960 establecía que la subyugación y dominación y explotación extranjera era contraria a la Carta
y que los pueblos coloniales tenían el derecho a la libre determinación, etc. Esta libre determinación era entendida fundamentalmente como independencia, ¿no? Dice, la falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia, ¿no? O sea que a estas alturas el fin del orden colonial era sobre todo independencia. No obstante, hubo algunos casos en que esto no fue tan así, incluso casos que también fueron aprobados por Naciones Unidas, porque ese mismo año Naciones Unidas aprueba otra resolución que complementa esta, que dice que, bueno, que se puede ejercer el principio de libre determinación de otras maneras, básicamente a través de una asociación o sobre todo de una integración del territorio en cuestión en otro Estado, pero una integración tal que los antiguos súbditos coloniales se convirtieran en ciudadanos de ese otro Estado. Y esto eliminaría el carácter colonial, ¿no? Pero Naciones Unidas establece una condición. Esa solución tiene que venir refrendada por un referéndum, valga la redundancia, ¿no? Tiene que ser aprobada en referéndum. Esto no se pedía para la independencia. La independencia se presuponía que la población quería la independencia, ¿no? Y si un movimiento nacionalista lograba declarar la independencia, pues era porque la voluntad del pueblo se presuponía. Si se planteaban otras soluciones, como integrarse en la antigua metrópoli o en un Estado vecino, había que hacer un referéndum. Estas posibilidades fueron minoritarias, ya lo sabemos, pero dieron lugar a algunas situaciones curiosas, interesantes. Sabéis, voy perdiendo la voz, pero llegaré hasta el final, que las colonias francesas en el Caribe, Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión, se convirtieron en departamentos franceses y son hoy territorios europeos de ultramar, departamentos franceses y sus ciudadanos franceses. Por otra parte, en el contexto africano hubo algunas integraciones de colonias distintas que formaron un único Estado. Es el caso de Tanzania. Tanzania está formada por Tanganica, antigua colonia alemana y luego mandato británico, y Zanzíbar, que era una colonia, otra colonia distinta británica, ¿no? Se unieron para formar Tanzania. Camerún, el Camerún británico, Camerún también era una colonia alemana que pasó a ser gobernado por Gran Bretaña y por Francia. Pues el Camerún británico, la mitad del Camerún británico se integró en Nigeria después de un referéndum, ¿no? Hubo otras integraciones que, sin embargo, no fueron más conflictivas porque no me dio referéndum. Es el caso conocido del Sáhara español. El Sáhara español se integró, fue incorporado a Marruecos. Esto hubiera sido un posible fin del colonialismo, efectivamente, pero, ya hemos dicho, las reglas eran que se requería un referéndum que todavía está pendiente. También el caso de Eritrea, ¿no? Etiopía también se va a hacer con la colonia italiana Eritrea, y hasta que, después de una guerra y un proceso de paz, Eritrea finalmente, en los años 90, se independizó de Etiopía. Bueno, otros casos anómalos realmente y tal vez tristes es lo que hemos visto antes. Algunas colonias no se convirtieron en estados, antes se fragmentaron. Y es el caso del África ecuatorial francesa y el África occidental francesa. Digo triste porque de dos grandes estados, pues salieron, ya no me atrevo, tendría que contarlo, ¿cuántos? 17, me parece. No, 17 en total los que se integran en Naciones Unidas, pero ahí está el Congo, tal. 13, no sé, 13 países, 12 países muy pequeños y muy débiles, y no nos dejemos confundir con los tamaños territoriales, porque estos que parecen muy grandes son muy pequeños en realidad en cuanto a población, ¿no? Ocupan gran parte del desierto del Sáhara, ¿no? Hubo políticos africanos que acusaron a Francia de estar balcanizando África
y siendo muy conscientes que eso iba a permitir a Francia una mucha mayor palanca con sus gobiernos, ¿no? Gobiernos débiles que iban a ser mucho más dependientes de Francia, como así ha sido a lo largo de estas décadas, que el gobierno de un territorio con mucho más potencial, como podía haber sido, como digo, el África ecuatorial francesa o el África occidental francesa. Esa estrategia la intentó también, de alguna manera, Sudáfrica. Sudáfrica, que siguió hasta los años 90, tenemos un gobierno de minoría blanca, como sabemos, con una especie de, podemos llamar, colonialismo interno, ¿no? Que es el apartheid. También va a intentar una fragmentación a través de los bantustanes. Esta historia no sé si es conocida, ¿no? Va a justificar la exclusión de derechos de la población mayoritaria negra con la ficción de que forman parte de estados independientes que estarían dentro del territorio de Sudáfrica, como Lesoto, ¿no? O Suazilandia, como estos dos países. Pues ahí también Sudáfrica estableció una serie de estados que llamó bantustanes, estados bantús, ¿no? Donde estaban supuestamente adjudicados toda la población negra y con la que de alguna manera lo que trataba era de justificar que no se les concediera derechos en la Sudáfrica blanca, ¿no? Bueno, este formato, sabemos, esto sí que fracasó, nadie reconoció, ¿no? Salvo algún país muy dependiente de Sudáfrica, nadie reconoció a los bantustanes como estados independientes. O nada más. Bueno, Guinea Ecuatorial. Esto lo que pretendía un poco era mostrar cómo, al menos en cuanto a proyectos político-territoriales, no hubo un único proyecto y no hubo un único proyecto consensuado, ¿no? Hubo distintas propuestas y podemos imaginar, y mucho debate detrás, ¿no? Bueno, en Guinea Ecuatorial, a pesar de su tamaño, y yo creo que podemos seguir con este mapa, porque el pequeño tamaño se ve claramente, ¿no? Ni se ve Bioko, o sea que aquí, ¿no? Aquí lo tenemos. Luego Gonzalo nos va a traer mapas mucho más amplificados. Bueno, en Guinea sabemos que los territorios que España gobernó en el Golfo de Guinea se convirtieron en un único estado, ¿no? El estado de Guinea Ecuatorial, siguiendo de alguna manera la lógica general. Pero también en Guinea podemos identificar distintos proyectos, a pesar, como digo, de su limitado territorio y de su limitada población. Pues los seres humanos somos así, generamos diversidad, se nos ocurren siempre ideas muy distintas. En Guinea Ecuatorial también vamos a tener distintas propuestas desde finales de los años 50. Una agrupación política fundada en Ambam, en Camerún, que se llamó Idea Popular de Guinea Ecuatorial, propuso, por ejemplo, que la Guinea española, sobre todo Río Muni, se integrara en Camerún, ¿no? Justificada además en el hecho de que se compartían, ¿no? Muchos rasgos lingüísticos, culturales, a un lado y a otro del territorio, familiares, ¿no? Aún hoy. Esto es así. Otras propuestas de integración de la colonia española en otros lugares la van a plantear sindicatos nigerianos. Sindicatos nigerianos, 1960, independencia también de Nigeria. Va a haber una serie de sindicatos que plantean que la isla de Bioko, de Fernando Po, entonces, debía ser incorporada a Nigeria. ¿Y en qué se basaban? Pues en que más de la mitad, no están muy claras las cifras, pero más de la mitad de la población de la isla provenía de Nigeria. Eran trabajadores, braceros que trabajaban en las plantaciones europeas y no europeas de cacao en la isla, ¿no? Y bueno, pues de hecho, bueno, son estos trabajadores muchas veces los que traen las ideas de independencia, ¿no? O dispersan las ideas de independencia en Guinea, ¿no? Sabemos que esto tampoco llevó, ninguna de las dos propuestas fue a ninguna parte y luego reflexionaremos por qué.
hay otros movimientos, van a surgir otros movimientos que, sin embargo, pues van a hacer una propuesta a finales de los 50 o principios de los 60 más alineada con la línea general de independencia conjunta de todos los territorios. El Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, el MONALIGE, la Unión Popular de Liberación de Guinea Ecuatorial, ambos surgidos en el exilio en Gabón, no en Camerún. Y también va a surgir un movimiento, digamos, más negociador o más, de alguna manera, incorporado a las estructuras coloniales, que es el Movimiento de la Unidad Nacional de Guinea Ecuatorial, que en los años 60 también plantea una independencia, aunque en este caso con una estrategia distinta a los otros, menos conflictiva y más negociadora. No todos en la colonia consideraban tan beneficiosa romper los vínculos con España. Hemos planteado que todos estos grupos sí lo planteaban, o bien independencia o bien integrarse en algún país vecino. Pero había quien pensaba que eso tampoco era tan beneficioso. Especialmente en la isla. En la isla, a estas alturas, había gran parte de la población no nigeriana, estaba bien integrada en la economía del cacao, había una cierta prosperidad económica y pensaban que una independencia iba a, por ejemplo, a acabar con el mercado privilegiado que tenían en la península, ¿no? Como así fue, ¿no? Con la independencia, la economía del cacao, sobre la que se basaba no solo la riqueza de los plantadores españoles y fernandinos, sino también muchos población autóctona que cultivaba cacao y no veía con tan buenos ojos la ruptura de relaciones con España. ¿Qué hace el Gobierno español? Pues el Gobierno español, ante distintas demandas que no solo se están expresando dentro de la colonia, de hecho, pocas se expresan claramente dentro de la colonia, es una colonia franquista, ¿no? Entonces, no estamos en una situación, ¿no?, de libertad de expresión, etcétera. Lo que pasa es que estos movimientos que he mencionado, en parte están en el exilio, están haciendo oír su voz muy fuerte en los foros internacionales. Y ahí España es mucho más vulnerable, y esto es lo que cuento en mi tesis, y está mucho más dispuesta a escuchar las demandas de unos movimientos que tienen un apoyo muy fuerte en ese grupo afroasiático de Naciones Unidas. Bueno, pues ante esas presiones, España va proponiendo algunos cambios, ¿no?, en su gobierno. El primero se parece un poco a esto de la integración, ¿no?, y que es la famosa para nosotros provincialización, ¿no? En 1959 va a declarar que Río Muni y Fernando Poo son dos nuevas provincias, también IFNI, dos nuevas provincias del Estado español. Una integración, ¿no?, en el territorio nacional. Bueno, el problema, esto hubiera podido ser una manera de acabar con el colonialismo, ¿no? Lo hemos dicho al principio. El problema eran varios. Primero, no fue real, ¿no? Los guineanos no adquirieron los derechos, muchos o pocos, que tenían los españoles, ni tampoco la libertad de salir y entrar, ir a otras provincias, ¿no? No fue real. Y, en segundo lugar, faltó el famoso referéndum. Esto hubiera podido ser si España hubiera organizado un referéndum, pero claro, época franquista. Bueno, pues esto no entraba dentro de los planes. Bueno, el mantenimiento de presiones hace que en 1963 se plantee otra solución, que se parece un poco a la francesa y a la inglesa que hemos visto antes. Una autonomía política, una autonomía política. Esto suponía ya el establecimiento de un gobierno con funciones, ¿no?, un gobierno elegido dentro de la colonia, con funciones, ¿no?, un reparto de funciones entre el gobierno español y el gobierno autónomo. Y esto se estableció en 1964
Y realmente fue un tiempo extraño, ¿no?, donde probablemente en Guinea empezaron a disfrutarse unas mayores libertades políticas que en la propia metrópoli, ¿no? Pero también aumentaron mucho las expectativas de los guineanos, de las élites políticas, y se vinieron arriba, si me permitís, ¿no? Y pensaron muchos, bueno, esto es un paso, ¿no?, un paso para lo siguiente tiene que ser la independencia, la autonomía y la independencia. Además, bueno, si la autonomía nos está yendo bien, pues la independencia nos irá mejor. El caso es que, precisamente por la posibilidad de expresar más abiertamente las expectativas, las reivindicaciones, etcétera, y por las presiones en Naciones Unidas, que tampoco veían con buena cara esto del régimen de autonomía, España, el gobierno español, decide iniciar un proceso de descolonización. Y aquí hay que enfrentar siempre esta decisión española con la decisión portuguesa, que un poquito antes ha decidido justo lo contrario. No he dicho antes que la estrategia de provincialización era una copia de la estrategia portuguesa, pero los portugueses desde mediados de los 60 se ven enfrentados a una guerra con movimientos nacionalistas armados que piden la independencia. El gobierno español no tiene tantos intereses en Guinea. Guinea es una colonia muy pequeña, hay pequeño grupo de empresarios interesados en el cacao, en la madera, pero realmente muy poco que ver con la importancia económica que podía tener Angola, Mozambique para Portugal. De tal manera que ante las presiones internacionales y de los guineanos en los ámbitos internacionales y otros intereses de la política exterior española, ahí vinculo con la clase o alguno de los cursos vuestros, de usar el lenguaje de la descolonización para reclamar Gibraltar, buscar aliados entre los países árabes y otros países del tercer mundo, hacen que, ante las presiones crecientes y crecientes y crecientes en Naciones Unidas, como digo, el gobierno español decide en 1967, vale, iniciamos el proceso de independencia, para lo cual convoca una conferencia constitucional en Madrid, invitando a líderes políticos. No sé si de eso vas a hablar tú un poco. No. Muy breve. Vamos, yo también, muy breve, a los líderes políticos que se han ido, ¿no?, conformando durante todos este tiempo. Bueno, lo único que me interesa señalar de la conferencia constitucional que se organizó, se celebró ahí en el Palacio Santa Cruz, al lado de la Plaza Mayor, es que a estas alturas la mayor parte de los grupos políticos, incluido el IPG famoso, aquel primero de Camerún, su objetivo ya es la independencia, salvo un caso, bueno, y medio diría, pero un caso, ¿no? Es en este momento que se conforma otro grupo político, que es la Unión Bubi, que reclama la independencia separada de la isla con respecto a Río Muni, ¿no? Y con la idea también de mantener unos lazos más privilegiados con España, ¿no? Otro grupo, la Unión Fernandina, no me enrollo con este grupo, que es muy interesante, pero no es el momento, va a estar de acuerdo con esto de un Estado único, pero va a proponer dentro de este Estado una estructura federal. Bueno, finalmente el proyecto que se concreta es el que conocemos. Guinea Ecuatorial llega a la independencia como un único Estado. Hay que pensar que a estas alturas el gobierno español, y cuando digo gobierno español, en este caso me estoy refiriendo sobre todo a los responsables de la política exterior, que son los que están liderando en este momento la política hacia Guinea, no están dispuestos a ensayar alternativas. Han decidido hacer caso a Naciones Unidas y van a ir por la vía normalita de la independencia, es decir, que cuando la Unión Bubi dice no, queremos independizarnos por separado, podía haber dicho, bueno, pues vamos a hacer un referéndum, por ejemplo, ¿no? Y ya veremos, tal. No, porque eso era contrario, ¿no?, al espíritu que tanto de Naciones Unidas como de la Organización de la Unidad Africana, que había establecido muy claramente
que las fronteras de los nuevos estados tenían que ser las de los antiguos colonias, ¿no? Podía haber hecho un referéndum, se lo hubieran admitido, pero ni se les ocurrió. Bueno, aquí termino lo que yo quería contar y yo solo quería hacer una reflexión final. Bueno, lo primero es, desde luego, cuestionar estas narrativas lineales, ¿no?, que hablan de una resistencia continua de los africanos desde las independencias, desde el reparto hasta las independencias, con un único objetivo. Las posibilidades fueron diversas y se plantearon así, ¿no? Finalmente todo encajó, ¿no? Todo se convergió hacia las independencias que conocemos, ¿no? Voy a seguir un poco más para tenerlo claro. Pero viendo la historia de Guinea, ¿no?, la posterior, de la que vamos a conocer más en las siguientes ponencias, pues claro, cabe preguntarse hasta qué punto fue la opción mejor, ¿no? Fue la opción mejor. Hasta qué punto la creación de un Estado pequeño y, por tanto, casi inevitablemente dependiente económicamente, no de España necesariamente, porque Guinea, y eso sí que seguro que lo va a contar Gonzalo, va a romper gran parte de sus vínculos económicos con España y va a buscar otros, ¿no? Pero esa dependencia económica de un país tan pequeño lo que hace es empoderar de manera tremenda, ¿no?, a los ocupantes del Estado, ¿no? Entonces, tal vez es interesante volver a los debates que se tuvieron en África en la época de las descolonizaciones y ver si esto ya es un atrevimiento por mi parte, no sería bueno, ¿no?, abrir de nuevo los debates. Yo creo que las soluciones federales, de hecho, están sobre la mesa, ¿no? Las propuestas de integración regional en África son muchos, probablemente excesivos, pero están ahí, ¿no? Valdría la pena reflexionar, ¿no?, sobre ese proceso de descolonización, esas alternativas que se propusieron, no considerar que el resultado era inevitable o era el único posible, ¿no? Y reflexionar, ¿no?, sobre hasta qué punto no ya la maldad de gobernantes, ¿no?, concretos, sino la misma estructura, ¿no?, las mismas instituciones políticas que se crearon después de la independencia no fueron las más adecuadas para asegurar el desarrollo, ¿no?, que era la gran expectativa de muchos de los africanos que lucharon contra el orden colonial, ¿no? Bueno, entonces yo lo voy a dejar aquí y si tenéis cualquier duda, no sé si ahora o después. Vale, muy bien, gracias. Islas que hay en el Golfo de Biafra, que son continuación son islas volcánicas, continuación del Monte Camerún. Entonces, la más grande, que es la primera, es Fernando Poa, actual Bioko, que era una de las dos españolas, y la más chiquitita, que es la última, la cuarta, también era un islote que se llama Nobón. Y luego un territorio en la zona costera. Estaría aquí. Desde ahí hasta aquí. Eso va a ser la Guinea continental, que esa se obtiene en el año 1900. Aquí es un mapa de los claretianos, un mapa Knife muy bonito que hicieron los misioneros claretianos y que los chicos estudiaban en las escuelas de la isla, de Bioko actualmente, Fernando Poa entonces. Esta es una fotografía de la ciudad y el gran volcán que forma la parte norte de la isla, de 3.000 metros de altura, y la ciudad ahí a los pies. El puerto es el cráter de un volcán. Una ciudad muy bonita. Y luego esta es la zona continental, y al norte está Camerún y al este y al sur el Gabón francés y el Camerún francés. Y luego esta era una foto de los años 50 de la ciudad de Bata, de la capital. De la capital, la zona céntrica, la zona blanca. Luego estaba lleno de poblados
llamados indígenas, porque había una segregación racial y tal, pero yo eso no voy a poder explicar. Me voy a limitar a hablar del tema. Y entonces voy a empezar para entender un poco la dinámica política, voy a empezar hablando de los personajes, de lo que hicieron en la descolonización y después. Y el primer personaje es Castilla, que es el ministro de Asuntos Exteriores español. El proyecto de Castilla, como ha explicado Alicia, era plegarse a las Naciones Unidas, a las presiones de las Naciones Unidas, pero con un proyecto neocolonial. Un proyecto neocolonial cuyo modelo es francés. Y yo he encontrado estudios de las colonias, de los acuerdos que tenían una clave, que eran los acuerdos de cooperación. Y hay estudios ya en el año 63-64 en el archivo encargados por el ministro, ¿no? Especialmente de los dos países vecinos, Camerún y Gabón, que son dos modelos neocoloniales, casi de libro desde el primer día, ¿no? Bien, el segundo protagonista es el almirante Carrero Blanco, que entonces era ministro, subsecretario de la Presidencia, vicepresidente ya en el año 67, me parece, 66, no recuerdo bien, que es el que controla la colonia a través de la Dirección General de Marruecos y Colonias, igual que el Sáhara y IFNI, y del gobernador general, que luego con la autonomía se va a llamar comisario general, que es el que tiene realmente el poder. Cuando hable de Carrero, estoy hablando de Carrero, de la Dirección General, del director general, que se llama Díaz de Villegas, y del gobernador o el comisario, porque son los tres forman, o sea, el jefe de todos es él. Bien. Aquí hay una cosa que no ha dicho Alicia, porque bueno, ha hecho otra interpretación, pero que en su libro lo explica estupendamente bien, que es que Carrero Blanco va a intentar boicotear sistemáticamente y hasta el último día los planes de independencia de Castilla, en la esperanza de que es posible impedir la independencia y mantener la presencia española, la ocupación española. Bien, el tercer personaje fundamental español es Franco, que está también en esta imagen. ¿Por qué es el tercero? Porque es el que decide. Era el único persona que tenía voz. Bueno, voz puede que tuviera alguno más, pero voto solo tenía él en aquel régimen, ¿no? Y entonces Franco decide sistemáticamente a favor de Castilla. Sistemáticamente. Por dos razones. Porque a Franco, después de la pérdida de Marruecos en 1956, el resto del pequeño imperio africano le importaba un bledo, en mi opinión, y porque no quería meterse en lío, sobre todo cuando en el año 61 empieza la guerra de Angola. De todo lo que digo he encontrado testimonios, es decir, que no son ideas mías, pero basadas en testimonios de personas o de documentos. Pero, sin embargo, en ningún momento le quitó el poder a Carrero Blanco sobre Guinea ni sobre el Sáhara, con lo cual la capacidad de boicotear de Carrero estuvo intacta, es decir, en la colonia Castilla no mandaba absolutamente nada. Todo el poder lo tenía el gobernador o el comisario a las órdenes directas de Carrero. Bien, decir que los protagonistas siguientes, que son los nacionalistas guineanos, todos ellos son de las élites subalternas, es decir, fundamentalmente son maestros auxiliares, funcionarios auxiliares, es decir, las pocas personas que tenían, bueno, pocas no, pero en fin, los pocos 2.000 o 3.000 personas que tenían un cierto nivel académico de primaria superior o de mecanografía, en fin, que eran todos ellos tenían una peculiaridad, que eran todos supercatólicos, porque por eso les habían dado esa formación, supercatólicos, superfranquistas y españolistas. Y a pesar de esto, sin embargo, van a pedir la independencia. Ahora, eso sí, normalmente una independencia con buena relación con España. Esto había que explicar por qué es así, pero se dio en todas partes. Es decir, las élites más ilustradas en la formación colonial son los protagonistas del movimiento nacionalistas. La diferencia es que en España casi no había abogados, ni en otras colonias sí. O sea, que Sékou Touré, todos los grandes líderes de otros países eran personas con formación, cosa que no se daba aquí. Bien, protagonistas. El primero es Bonifacio Ndoedou, que va a ser el presidente del gobierno autónomo. Este hombre era un nacionalista que viene del exilio cuando la autonomía. Era muy católico, era catequista, franquista, españolista, como digo. Funda un partido político que Alicia ha citado, el MUNGE, el Movimiento de Unidad Nacional de Guinea Ecuatorial, vinculado al Movimiento Nacional Español, a la Falange, y con el apoyo de Carrero. Y aquí hay un punto fundamental. Castilla
cuando se inicia la autonomía, lo que quiere es que Bonifacio sea el líder de la independencia, que levante la bandera de la independencia, una independencia de acuerdo con España, en un plazo prudencial de tiempo, y que sea el gran líder del neocolonialismo, es decir, que sea el León Mba o el Ahidjo de Camerún y Gabón, vamos, de Gabón y Camerún, es decir, ese es su modelo. Pero el que lo impide es Carrero, porque Carrero quiere impedir la independencia y además tiene la mala suerte para este señor de que le convenció de que la independencia no era posible en un plazo larguísimo porque los guineanos no estaban preparados. Y entonces Carrero anula a Bonifacio como líder nacionalista. Y queda ahí en el gobierno autónomo sin capacidad de poder porque la autonomía era una chapuza jurídica tremenda, pero bueno, eso no tengo tiempo a explicar. Bien, el siguiente líder nacionalista es Atanasio Ndong. Este es el único líder nacionalista probablemente más lejano al franquismo, a la cultura franquista. Vivía en el exilio desde el año 51 y en los años 60 es el líder del principal partido nacionalista, que es el Monalige, que también ha citado Alicia, Movimiento Nacional de Liberación, y es un líder que ha estado en el exilio, que vive en el exilio y que conoce a Nasser, es protegido por Ben Bella, a Sékou Touré, ha estado en la Unión Soviética, en China, es decir, es un hombre que se ha movido por los ámbitos revolucionarios del tercer mundo y comunistas. Sin embargo, este hombre toma una decisión que le va a costar la vida también. Y es que él, cuando ya España a finales del 66 anuncia que va a dar la independencia a través de una conferencia constitucional, se equivoca de cálculo y piensa que la independencia va a llegar, o sea, el poder se va a adquirir de la mano de España. Intenta hablar con Carrero y habla con Carrero, porque Carrero no le hace ningún caso porque le toma por comunista, cosa que no era, y menos los de su partido, pero bueno. Y entonces el que la apoya es Castilla. Castilla ya no tiene la baza de Bonifacio Ondó y entonces va a apoyar a este hombre. Va a apoyar a este hombre porque con él, este hombre tiene pedigrí nacionalista en Naciones Unidas, ha ido varias veces a hablar, tal, con lo cual hace creíble la postura de España y le engaña. Le engaña porque promete que después del plebiscito de la conferencia hace una constitución, se somete a referéndum y después del referéndum se formará un gobierno provisional que presidirá las elecciones. Y entonces, claro, él cree que va a ser él. Y es un engaño porque ha descubierto que en el mismo mes que lo pronuncia Castilla hay otros documentos internos donde dicen que no va a haber referéndum. ¿Qué es lo que consigue Castilla con esto? Pues que tanto Atanasio como Bonifacio sean los únicos líderes que en la conferencia constitucional colaboren en la elaboración de la Constitución, que fue impuesta por España porque la mayoría la rechazó. Tanto los de la Unión Bubi, que querían la separación, como la mayoría del resto. Y esto dio la ocasión esta situación de la ocasión le abrió la puerta a este tercer personaje. El tercer personaje es Francisco Macías, un hombre que venía del colaboracionismo, nunca había estado en el exilio ni en movimientos nacionalistas, pero que cuando ya la autonomía se da cuenta de que aquello es un tren que no tiene parada hasta la independencia y entonces se integra en él, se afilia al Monalige, al partido de Atanasio Ndong. Bien, a partir de este momento Macías levanta la bandera de la independencia total y que acusa a Bonifacio pues de colaboracionista, etcétera, aunque él es vicepresidente del gobierno autónomo. Y cuando empieza la conferencia constitucional ataca también a Atanasio acusándole de componendas con España, componendas que no se inventa porque, como he dicho, cree que España es el que le va a dar el poder. Y entonces, a principios del 68, hace algo decisivo. Rompe el Monalige y se lleva todo el interior del continente, toda la zona Fang, se la lleva con él. Y Atanasio se queda controlando solamente la zona costera, donde viven varias etnias, y la isla, donde están los bubis, que es como se llama. Y luego también rompe el partido Bonifacio, y un sector del partido Bonifacio también va y la apoya, más el IPG, ese partido que había defendido la anexión con Camerún, también la apoya. Y los tres partidos, el Monalige, dirigido por él, que es el del interior, y los otros dos, le apoyan para presidente. Tres candidaturas que presentan un solo candidato a presidente.
Viene la campaña electoral. En la campaña electoral de septiembre moviliza el resentimiento antiespañol, con éxito, porque eso estaba extendidísimo, la gente estaba harta de las humillaciones de tantos años de colonia, que no voy a explicar cuáles eran. Pero incluso en discursos en fan en las zonas de su norte, que son las zonas donde va a tener apoyo, porque Bonifacio es del sur, también hay cuestiones étnicas aquí, pues él llega a prometer que cuando ganen las elecciones, que cuando tomen el poder, se van a repartir las propiedades y las mujeres de los blancos. Eso lo decían los mítines en fan, por lo menos en Añisoc. Tú lo escuchaste. Sin embargo, en castellano, lo que promete, y eso también es muy importante, promete mantener buenas relaciones, independencia total, pero buenas relaciones con España. Porque España es decisiva para la economía y especialmente para el café, que España está pagando más del doble del precio del café internacional. Y es que los habitantes del continente son todos pequeños productores de café. Bien, en la campaña electoral le apoyan un montón de jóvenes del interior y de los barrios de Bata, de jóvenes fan de su etnia, de la isla mayoritaria, que es la del interior, que le apoyan para organizar los mítines, etcétera, ¿no? Y que van a tener un protagonismo que luego voy a decir. Y el último protagonista es, bueno, ahí es una foto de Carrero Blanco con Bonifacio Ondó, el del centro, no me acuerdo, no sé, es Bosío, eso no me acuerdo. No es Bosío, no me acuerdo quién es. Este es el líder de la Unión Bubi, que es lo que hemos dicho, que lo que quiere es la independencia separada, bueno, lo que quiere es la separación, y luego la independencia o incluso la asociación con España, al final ya es la independencia, y que su separatismo va a estar alentado por los finqueros españoles, los dueños del cacao de la isla, y también por Carrero Blanco, porque Carrero Blanco confía en que, por lo menos en el 67, en que la amenaza de la separación de la isla lleve a negociar a los líderes nacionalistas del continente una especie de Estado asociado o algo de toda Guinea y que España siga allí. Bueno, en julio del 67, después de la aprobación de la Constitución, que él rechaza porque quieren la independencia separada, va a Naciones Unidas, hace un discurso conmovedor y convence al Comité de los 24 de que le den la oportunidad de una independencia. Entonces, lo que le contestan los miembros del Comité de los 24, el Comité de Descolonización de la ONU, es si en el referéndum la isla vota no a la Constitución, pues entonces tomaremos. Pero la isla votó sí, por dos razones. Porque hubo fraude, pero sobre todo porque una parte enorme, incluso de los bubis, votó a favor del sí porque el monalige de Atanasio tenía como presidente a un bubi. O sea, no hubo unidad entre los bubis. El voto se dividió. Porque Atanasio, el partido de Atanasio era el más respetuoso con la pluralidad étnica y probablemente con la democracia. Bien, hay un último personaje que es Antonio García Trevijano, pero me lo voy a saltar porque en los meses fundamentales no rompió con Macías en el otoño y no restauró sus relaciones hasta el verano del 69, entonces me lo voy a saltar. Este hombre es el que financió la campaña electoral de Macías. El resumen, que lo que iba a decir es por oposición al Franco, para llevarla al contrario al gobierno de Franco, pero también para hacer negocios, hacer inversiones de franceses, americanos, etcétera, en el país, y el de comisionista, ¿no? O incluso empresas que, de todo esto tengo listas completas de empresas, de proyectos, era un hombre que se movía muy bien en los negocios internacionales. Bueno, antes tenía que haber dicho una cosa, y es que a la altura del año 68 y mucho antes, la economía de Guinea era absolutamente insostenible. O sea, Guinea vivía de España. España daba una subvención de aproximadamente 1.500 millones de pesetas anuales, que suponía cerca del 30% del PIB. Un buen regalo. No conozco, es difícil que a un país le regalen ese dinero todos los años. Una parte en subvención directa y otra parte en subvenciones indirectas a los aviones, a los barcos y, sobre todo, al precio del cacao, al precio del café, el que más, y al precio de la madera, los tres productos de exportación. Y además,
prácticamente casi todos los técnicos eran españoles, médicos, abogados, funcionarios de alto nivel, ingenieros, directivos y gestores de todo tipo de empresas, profesores de instituto, etcétera, etcétera. Entonces, la viabilidad del país independiente era nula. Por eso Macías no quería romper con España. Bueno, la primera vuelta se presentan los 4 y ahí ven los resultados. Vamos a quedarnos con la lista total, habría que ver cómo se reparte el voto, pero la lista total es que Macías gana con un 40% de votos, le sigue y gana sobre todo en el interior norte, que es la zona más poblada. Bonifacio queda con un 35%, que es el interior, la zona FAN, pero centro-sur. Atanasio saca un 20%, fundamentalmente la costa y buena parte de la isla, y la Unión Bubi saca un 5%, que es fundamentalmente en la isla, pero que tampoco barre. Bien, entonces se produce la segunda vuelta, y entonces aquí se produce un hecho muy curioso. Atanasio va a pedirle la coalición para la segunda. Los votos de Atanasio decidían, le ofrece el apoyo a Bonifacio y lo rechaza. Y entonces pacta con Macías. Me parece que tengo aquí la foto. Ah, no. Pacta con Macías y entonces Bosío también se suma. Y claro, entonces el resultado es obvio. Macías barre. Todos los votos en la costa y en la isla, todo el mundo vota Macías. Y Bonifacio se queda con los votos del interior centro-sur. Y gana las elecciones con un 60 y algo % de votos. Bien. Llegamos al día de la independencia. Se forma un nuevo gobierno unos días antes de la independencia, presidido por Macías, con Atanasio, ministro de Exteriores, Bosío, vicepresidente, es decir, reparte unos cuantos cargos entre las personas y los partidos que le han ayudado, en la primera o en la segunda vuelta. En el día de la independencia, día 12 de octubre, pues aquí es el que va representando a Franco, es el ministro Fraga, y aquí estamos en el acto. A la izquierda de la foto se ve a Bosío, el vicepresidente, Macías y Fraga. Y aquí otra foto. Esta es en Bata, porque luego se hace el mismo acto en Bata, el mismo día. Pero además de firmarse la independencia, se firman los acuerdos provisionales de cooperación. Los acuerdos provisionales de cooperación tienen dos aspectos diferentes. Por una parte, los dicta España y no da tiempo a negociar. Y Macías los firma porque le han dicho que son provisionales. Si no, no los hubiera firmado. Tienen una parte, de todas son ambiguos. Por una parte, el gobierno español se queda con todos los bienes del Estado, salvo algunos que que cede gratuitamente, pero que como propietario en principio se queda con todos los edificios públicos. Es decir, tiene partes leoninas. Pero, por otra parte, se mantiene la ayuda completa, se mantienen los técnicos, los funcionarios, los maestros, los médicos, se mantienen los mandos militares, se mantiene la presencia de la Guardia Civil, de 2 buques de la Armada, se mantiene todo el 1.000 y pico millones de pesetas de ayuda y se mantiene la peseta, la moneda. Bien, decir que además desde el año 67 la economía de Guinea está en recesión, en una suave recesión. Entre el 67 y el 68 el PIB baja un 0,5%. ¿Por qué? Pues porque cuando ya se ve la independencia muchos están empezando a volver y desde luego nadie invierte un duro y los duros que tienen se los traen, duros. Eran 5 pesetas, lo digo porque, claro, los que sois jóvenes a lo mejor no sabéis lo que era un duro. 5 pesetas, o sea, el dinero se lo traen para España. Y entonces, pues la producción está bajando. Baja la producción de café, de cacao y de madera. Bien. Macías, cuando sube al poder, defiende los primeros meses, el otoño del 68, la óptima relación con España. Y hay un dato muy significativo, y es que ofrece al teniente jefe de la Guardia Civil, al teniente Baguena, le ofrece ser jefe de las Fuerzas Armadas guineanas, que era la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque Macías teme a los pocos, hay como 13 o 14 oficiales guineanos, alféreces, casi todos, y piensa que son partidarios de Atanasio o de Bonifacio, pero sobre todo de Atanasio. No se fía de ellos, prefiere a los españoles y quiere dar todo el mando a un español. Bien, sin embargo, frente a esta actitud, el gobierno español desde el primer día está haciendo desaires a Macías, y voy a decir dos, entre otros muchos. El primero es que vaya a Fraga, ni siquiera va a Castilla. Hombre, Franco era mucho, pero
Podía haber venido Carrero, que es el vicepresidente, como mínimo Castilla, y mandan a un ministro de Información y Turismo. Y el segundo es que, el segundo importante, hay muchos más, es que en esos días Macías hace unas declaraciones a la prensa española diciendo que el primer país que quiere visitar es Madrid para cumplimentar al caudillo, etcétera, etcétera, porque Macías, como todos los demás, era franquista. Y no le invitan, no le invitan. Bien, otra de las cosas que ocurre en estos primeros 3 meses, o sea, 2 meses hasta diciembre, es que se inicia el camino hacia la dictadura. Y hay 2 hechos importantes. El primero es que ya en octubre y noviembre empiezan las primeras detenciones de opositores. Opositores solo son los partidarios de Bonifacio, porque todos los demás están en el gobierno, incluyendo a Bonifacio, que lo meten en prisión, o sea, domiciliaria, o sea, en detención domiciliaria. Y el segundo es que a la altura de diciembre, me parece, en diciembre, a primeros de diciembre, en un Consejo de Ministros, Macías anuncia a sus ministros que va a implantar el partido único. O sea, ya más claro no lo puede decir, para que eso de momento no trasciende. Bien, el conflicto estalla con España debido a 426 millones de pesetas. Y la causa está la siguiente. Lo primero que hace el Gobierno en su primera reunión es hacer un organigrama del nuevo Estado. Nuevos ministerios, no sé cuántas direcciones generales, secretarías de Estado, un montón. Más luego el Tribunal Supremo, el Consejo de la República, es decir, un montón de nuevas instituciones constitucionales y un montón de direcciones y tal. Es decir, lo que él pretende es dar cargos a todos los que le han apoyado, a toda su clientela política. Suman y le sale que con los 1.000 millones que España les da no les llega, necesitan 426 millones más. Y lo pide al Gobierno. Entonces, hacia el 1 o el 2 de diciembre, no me acuerdo bien, Bosío está en Madrid y le entrega a Franco una carta personal de Macías donde le pide, entre otras cosas, los 426 millones. Y Franco la recibe, encantado, no le dice nada, pero Castella, que se entrevista con Bosío y un equipo de varios ministros, le dice que lo primero es firmar los acuerdos de cooperación y que cuando se firmen los acuerdos de cooperación, que para él es la clave del neocolonialismo, entonces luego hablarán del dinero ese. Vuelve, Macías se queda estupefacto, envía a Atanasio y le dice lo mismo. Y entonces a mediados de mes, cuando ve, para su sorpresa, que no le van a dar el dinero, entonces amenaza lo que le dicen es que recorte gastos. Entonces, Macías amenaza al embajador, que se llamaba Durán Lóriga, que tengo aquí una foto, era este hombre, le dice que como no den el dinero, vamos a una crisis diplomática. Bien, en estos meses, Carrero Blanco, ¿qué papel juega? Ya poco, porque ya no controla el territorio, aunque todos los españoles que están allí son de su época, ¿no? Pero va a intentar boicotear por todos los medios las relaciones con España, de España con Macías. Y lo va a hacer sobre todo a partir de una figura que se llama Moreno Calderón, un teniente coronel afín a él, que había estado muchos años en Guinea. Entonces, primero le da un cargo en Televisión Española y es el que manda todos los programas enlatados a la televisión de Guinea. Y entonces este hombre aposta, empieza a meter películas racistas de estas, donde los negros, de estas americanas, donde los negros son tontos y tal, ¿no? Que, claro, provocan un malestar enorme en el gobierno y entre los guineanos. Y en enero le envía directamente. Y lo que hace, en teoría, como técnico de televisión, y lo que hace es entrevistarse con militares españoles, con tal, es decir, claramente una labor de sabotaje, de espionaje. Yo creo que no lo oculta mucho porque le siguen desde el primer día y Macías le expulsa. Es decir, que está haciendo todo lo posible para arruinar. ¿Por qué busca arruinar las relaciones? ¿Por qué busca la crisis? Pues hay 2 razones, se me ocurre. La primera es arruinar a Castilla, al que odia, entre otras cosas por la descolonización de Guinea. Y segundo, porque piensa que forzando una crisis de gran envergadura convencerá a Franco para una intervención militar nada más y nada menos en Guinea. Bien, la escalada de la tensión de diciembre del 69 a febrero del 69. Bueno, a mi juicio aquí lo que ocurrió es que hubo un doble órdago.
Macías dijo, como no me deis el dinero, vamos a la crisis total y tal. Y Castilla le dijo, bueno, pues si vamos a la crisis total, se van a ir todos los españoles y el país se hunde. Y eso es lo que ocurrió, que ninguno de los dos cedió y se produjo y se llegó a ese resultado que ninguno de los dos quería. Bien, Macías empieza ya una escalada verbal en sus discursos, empieza a atacar al colonialismo, a la Guardia Civil, etcétera, a las madereras muy especialmente, pero siempre hace la salvedad de que no todos, hay españoles buenos que hay que respetar, que están aquí trabajando, etcétera, y a Franco siempre lo salva también, es decir, estos son otros, ¿no? Y pide que se trate bien al buen español. Pero dice otra cosa en esos discursos, y no os preocupéis, porque si las cosas salen mal, en el peor de los casos, los españoles serán sustituidos por otros. ¿Quiénes son nosotros? Las Naciones Unidas nos enviarán su ayuda y otros países. Y hay sobre todo dos países que ya están ya presentes allí, dos muy importantes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos ya ha abierto una delegación, aunque todavía no tiene embajador, y la Unión Soviética ya ha dicho que la va a llegar, ya se ha entrevistado con Macías, han enviado a un embajador volante, etcétera, etcétera. También China. Bien, a fines de enero, Franco contesta la carta, a fines de enero, casi 2 meses después. Franco contesta la carta que había recibido el 1 o el 2 de diciembre, en donde le dice que va a negociar, que bueno, que va a enviar a gente, y efectivamente envían unos técnicos de Hacienda para negociar. Y entonces le proponen, o sea, decir, no 426, te damos menos, hacemos una parte te damos, 100 y pico te damos, otro en préstamo, no sé qué. Y Macías dice que no, que 426 millones no hay nada que negociar. Bien, empieza a haber escasez porque la inversión se está hundiendo, empieza a haber malestar popular y Macías teme que esto provoque una sublevación de los partidarios de Bonifacio, que, por cierto, cuando lo meten en la cárcel es porque hay rumores de golpismo por parte de Bonifacio, etc. Bien, y entonces decide hacer una gira por el continente FAN, sobre todo. Entonces la gira empieza el 14 de febrero. ¿Qué es lo que busca? Primero va a la zona norte, que es la que le ha votado. ¿A qué? A movilizar a las juventudes que le han apoyado en la campaña, que son juventudes sin formación, son gente de los poblados, sin estudios o con estudios básicos solo, o gentes de los barrios periféricos de Bata. ¿Por qué? Porque son los que le han apoyado y sabe que esos son su fuerza, esa es la fuerza leal que tiene, aunque no la controle. Porque no se fía, como he dicho, de los oficiales del ejército y ya tampoco de los españoles. Y luego continuar por la zona bonifacista con el apoyo ya de los de arriba para intentar pues atraérselos y separarlos de los líderes partidarios de Bonifacio. En estos mítines se empieza a anunciar desde el primer mítin el partido único, ahora ya lo dice públicamente. Y entonces dice, ¿qué os parece la idea? Explica que hay un partido único, porque tal, porque bueno, dan una serie de razones. ¿Qué os parece? Y todo el mundo dice, bien, y tal. Y dice, bueno, pues este es el primer plebiscito, ahora vamos al segundo. Y al segundo dice, los de Añisoc han dicho que sí. ¿Qué decís vosotros? Sí, también. Entonces así va repitiendo el establecimiento del partido único. Y bien, y continúa la escalada de ataque a los españoles, aunque siempre con esa salvedad de que no a los buenos españoles. Bien, y se produce la crisis. La crisis se produce del 23 de febrero al 5 de abril del 69. Bueno, cuando llega Macías a Bata el 14 de febrero a hacer la gira, se encuentra con que en Bata hay 3 banderas de España, una en el consulado, otra en la residencia del cónsul, que coincide que está enfrente de su palacio, y otra en el cuartel de la Guardia Civil. Y entonces ordena que solo haya una, que arríen 2. Bien. El embajador Lorigan desobedece porque llama a Madrid y le dicen que que pida que haya una orden escrita, no para España, sino para todas las legaciones, aunque sea solo aplicable a España, y que entonces lo harán, pero sin una orden eso es un insulto a la soberanía española y todas estas cosas. Bien, el día 23, Macías vuelve de la gira, hace un alto en Bata para luego seguirla al día siguiente y se encuentra con las 3 banderas, sobre todo con la de la residencia del cónsul. Y entonces le dice al cónsul que la tiene que quitar. El cónsul se niega y entonces manda a unos guardias, suben a
al balcón, se encarraman al balcón, bajan la bandera, la doblan y la entregan en el consulado, vamos, en la residencia consular. Y expulsa al cónsul, a Brisqueta. Bueno, Durán Lóriga, asustadísimo, viaja a Madrid a hablar con Castilla, tal, vuelve inmediatamente y el día 26 va a Bata y se entrevista con Macías. Tiene 3 entrevistas. Consigue convencerle de que haga esa norma general y que publique un decreto diciendo que solo puede haber una bandera en la ciudad, de cualquier delegación. Pero a continuación Macías pronuncia un discurso incendiario donde, además de atacar a los madereras y tal, le ataca a él, dice que está conspirando contra Guinea, tal y tal, y le expulsa también. Entonces, el mismo día 26, esto es la crisis, la llamada crisis de las banderas. Antes de volar este hombre, Lóriga, a Santa Isabel otra vez, a la capital, ordena a la Guardia Civil de Bata y a los mandos españoles de la Guardia Nacional que den la orden a todos los españoles de que abandonen el país, de que se vayan, se concentren en Bata para salir para España y abandonen todas sus propiedades y se vayan. Y esa noche, volviendo en el avión con el jefe de la Guardia Civil, con el comandante Wagena, le dice, bueno, ¿y esto cómo vamos a evacuar? Y entonces dice, bueno, lo que necesitamos, le dice Wagena, es controlar el aeropuerto y el puerto de Santa Isabel y tal. Bueno, pues eso lo hace usted. Y entonces esa misma noche, Wagena saca a la Guardia Civil y ocupa toda la ciudad. Rodea los cuarteles de la Guardia Nacional Guineana y ocupa el puerto del aeropuerto y todos los centros neurálgicos de la ciudad. Una ocupación militar. El gobierno consigue mandar la denuncia de lo que está pasando esa misma noche a Naciones Unidas y la embajada guineana en Naciones Unidas lo lleva al secretario general. El secretario general lo lleva toda la noche del 27, del 26 al 27. Lo lleva al embajador español en la ONU y el embajador español a Castilla. Respuesta de Castilla: es mentira. No ha habido esto, solo hay maniobras para defender la evacuación de los españoles, pero no hay tal. La respuesta al día siguiente. Pero la respuesta inmediata es retirar rápidamente a la Guardia Civil, acuartelar todas las tropas españolas en Guinea. Entonces, el 27, cuando las tropas ya se han acuartelado, Macías decreta el toque de queda y moviliza, llama a Bata a las juventudes que estaba movilizando en la ola de mítines, en la gira de mítines, y las arma y las convierte en milicias. Y a partir de ese momento intenta controlarlas, porque hasta ese momento era gente incontrolada. Pide a Franco, le escribió un telegrama a Naciones Unidas y por la radio y en los mítines, pide la inmediata salida a la Guardia Civil, a las fuerzas españolas y el envío de cascos azules. Bien, Castilla a la ONU niega que haya habido ninguna ocupación, cosa que sí que había habido. Dice que solo es protección de los españoles que quieren huir y pide no cascos azules, sino observadores de la ONU. Y anuncia que en el momento que todos los españoles se vayan, la Guardia Civil y todas las Fuerzas Armadas se irán. Bien, ese día 27 se produce el pánico de los españoles y ese mismo día 27 muere el único. Hay una ola de violencias de las juventudes contra los españoles, pero violencias no letales, normalmente palizas, humillaciones y un muerto. Una barcaza que huía, no paran, disparan y matan a uno. Bien, el pánico es enorme y todos los españoles se refugian en los cuarteles de la Guardia Civil de las dos capitales, de Bata y de la actual Malabo. Bien, una de las cosas que hace Macías esos días es dar órdenes para controlar esa milicia armada que acaba de formar. Porque los objetivos de Macías y de la milicia no son los mismos. Les ha armado porque sabe que son los únicos leales, pero no tienen los mismos. Los objetivos de la milicia, de los jóvenes, es echar a los blancos y ocupar sus casas y sus coches y sus bienes. Y el objetivo de Macías es que no se vayan, por lo menos que se vayan los familiares, porque se queden todos los maestros, funcionarios técnicos, gestores, etcétera, porque sabe que se hunde la economía. Bueno, a los 3 o 4 días de violencia, la violencia remite, pero el día 5 de marzo hay el golpe de Atanasio en Don. No, esto viene después, el golpe de Atanasio. El ministro Atanasio, después de pasar por Madrid, el jefe del Monalige da un golpe de Estado contra Macías, bastante chapucero, no voy a contarlo,
no del todo, es decir, moviliza tropas, detiene a varios ministros y autoridades, pero tal. Huye cuando Macías le acosa, huye, se parte la pierna y ahí, en esta foto que sacó el propio Macías, le pegan una paliza, se ve que está llena de sangre. No es la foto de un señor que se ha partido la pierna. Y luego ya lo llevan a la cárcel, lo torturan y termina muriendo. Y entonces se desencadena una segunda ola de violencia. Esta vez de nuevo contra los españoles, que dura 2 o 3 días, pero sobre todo contra los partidarios del golpe. Y contra los de Bonifacio. Asesinan a Bonifacio. Empiezan los primeros asesinatos. Todos ellos a golpes, a palos, todos. Y mueren como cerca de 20 personas dirigentes. Y un montón más de detenciones, etcétera, y a partir de este momento la dictadura plena ya es absoluta, ya no hay discusión ninguna. Bien, llegan los observadores de la ONU, Macías calma el asunto porque no quiere que se vayan. Los observadores van a intentar negociar entre los dos bandos para que no se vayan los españoles, porque saben que eso es la ruina del país, pero las negociaciones fracasan y el día 5 de abril se van los últimos guardias civiles y ya se han ido, solo quedan unos 200 o 300 españoles en toda la antigua colonia. Y la economía, claro, se quedan sin médicos, sin profesores, sin técnicos, sin gestores, en las empresas, en las plantaciones, etcétera. Bien, fracasa el plan B de Macías. El plan B, que era, si los españoles se van, no os preocupéis. Bueno, pues sí había que preocuparse, él también estaba preocupado. Porque, bueno, la ONU no envió los cascos azules, o no envió los observadores que pidió Naciones Unidas, que pidió España, y porque empezaron, sí, a llegar cooperantes, empezaron algunos médicos, pero lentamente y en número muy insuficiente. Y otra de las sorpresas es Estados Unidos. El día de las banderas, el día 27, cuando se declara el estado de excepción, el encargado de negocios, pero todavía no había embajador, da orden de que recomienda a todos los americanos que se larguen. Y la Mobil Oil retira prácticamente a todo su personal, menos a 5 o 6 personas. Y se entrevista Macías con el dirigente de la Mobil Oil en Guinea, y el de la Mobil Oil le dice: mire, no tenemos ningún interés en invertir en un país que no hay seguridad jurídica. Bien, esto es lo que le va a llevar a acercarse al bloque del Este. Bien, el día 8 termino este apartado diciendo que el día 8 de febrero se celebró Consejo de Ministros en España y Carrero Blanco atacó a Castilla de manera despiadada y Castilla se quedó callado. Salvo cuando Carrero le dice en un alto, o sea, en un petit comité a Franco, que hay que enviar una fuerza armada a ocupar por lo menos la isla. Castilla dice que eso es una barbaridad y Franco, por supuesto, le da la razón y no se envió ninguna fuerza armada. Se envió una fuerza armada, pero para recoger a los españoles y a las tropas. Bien, ¿qué pasa después, tras la crisis? Bueno, pues lo primero es el acercamiento a España. Lo curioso es que España también se acerca, o sea, intentar enmendar el órdago que les ha llevado a la catástrofe, intentar enmendarlo por parte de los dos. Y entonces, en mayo, menos de un mes después de la salida de la Guardia Civil, llega a Bata un equipo negociador de varios ministerios españoles que van a elaborar los convenios de cooperación económica. Y en octubre, los convenios de cooperación educativa, de asistencia sanitaria, etcétera. Bueno, como anécdota, que me contó Martín Villa hace poco, él fue en ese equipo, llevaban los 426 millones en una maleta, en dinero, y se lo entregaron a Macías el primer día que le vieron. Si eso lo hubieran hecho en diciembre, no hubiera habido crisis. Y le dan todos los acuerdos de cooperación y, entre otras, la creación del banco, que era otro de los problemas que lo he citado, pero la creación del banco para que emita moneda con la aval de España y del Fondo Monetario Internacional, pero con el banco del Banco de España. Y esta es la moneda que se edita 12 de octubre de 1969, cuando se pone en circulación, el primer aniversario de la independencia. Bien, se crea la peseta guineana. Bien, Macías se va a acercar a los países comunistas, puesto que España no le ha funcionado y Estados Unidos tampoco. Entonces, pero el problema es que se va a acercar a 4 países: a la Unión Soviética, a China, a Corea del Norte y a Cuba. Y con los que más feeling va a tener es con China
y con Corea del Norte. Sin darse cuenta de que en el año 70, 71, 72, llevarse bien con China y con la Unión Soviética es un absurdo, porque son enemigos, ¿no? Bien, ninguno de los dos, debido a esto, se va a comprometer realmente con Macías. Y entonces van a intentar sacar. Quizás China fue más generosa, dio ayuda militar, dio ayuda para obras públicas, etcétera. La Unión Soviética, sobre todo, un acuerdo de pesca súper beneficioso con bases pesqueras y tal. Y esto. Bien, a partir de este momento, como he dicho, ya se había establecido la dictadura. Por supuesto, obviamente, el que la dictadura, alguien, me parece que no sé quién, dijo antes Paloma, que uno de los problemas de las relaciones despachas con Guinea es la dictadura. Bueno, eso es ahora. No sé si es muy problemático, pero puede. Pero desde luego en aquella época ninguno. El problema precisamente era la democracia. Entonces es obvio que establecer una dictadura de partido único probablemente era un alivio en Madrid y no un problema, ¿no? Y entonces efectivamente pues en el año 70 se crea el Partido Único Nacional, que al año 71 le añaden la T, Partido Único Nacional de Trabajadores, el PUNT. En el año 72 se declara presidente perpetuo, etcétera. Bueno, se convierte en un régimen extraordinariamente represivo que se cobra la vida de varios miles de guineanos, casi todos muertos a palos o a machetazos. Muchos más, muchísimos miles más van a trabajar en condiciones de trabajos forzados presidiarios y decenas de miles van a huir del país, sobre todo a Gabón y Camerún, sobre todo a Gabón. Se convirtió en un régimen extremadamente represivo. La economía se hunde con la crisis ya de los españoles y luego continúa a pesar de la ayuda de las Naciones Unidas y que también mandó algunos técnicos, y se hunde, y sobre todo cuando rompe con los braceros nigerianos, me parece que es el 75, el 75, que no me acordaba bien, porque aquí el mayor experto en braceros nigerianos y de cualquier color está ahí sentado, es un compañero mío. Entonces terminan con una tensión muy fuerte con Nigeria por huir todos los braceros y se hunde el cacao ya totalmente, y en fin, la economía queda totalmente destruida, ¿no? Estados Unidos cierra su embajada bastante pronto debido a un incidente de un asesinato entre dos americanos. El país mantiene tensiones con Nigeria, que llega a mandar una flota de guerra para repatriar a sus braceros, con Gabón, que le llega a exigir una rectificación de frontera en beneficio de Gabón. Con Camerún tampoco son demasiado buenas. El único país occidental con que mantuvo relaciones es con Francia, hasta el final. Mantuvo relaciones con Francia, que precisamente fue de los que más tarde mandó embajador o mandó legación, abrió legación, pero luego se mantuvo, sobre todo con los negocios de la madera. Madereros sí invirtieron allí. Y las relaciones con el bloque del Este, pero absurdas, porque al estar con los dos no estaba con ninguno. Esa es mi opinión, ¿no? Y finalmente decir que todo terminó con un golpe de Estado que dio este señor, que era el sobrino de Macías, Obiang Nguema. El golpe lo urde previamente y aparte, lo urde Giscard d'Estaing y Juan Carlos, el de España, al margen de Suárez. Intentan un golpe desde Gabón con mercenarios y tal, pero cuando está ya muy avanzado el plan, este hombre avisa a Juan Carlos de que va a dar un golpe. Y es el golpe que triunfó. Este hombre había sido altos cargos militares con Macías, era responsable de una enorme cantidad de la represión y de los muertos que había habido, sobre todo en la isla, porque Macías abandonó la isla los últimos 5 años y todos los muertos en la isla fueron responsabilidad suya, pero precisamente temiendo por su vida, porque le iba a destituir y tal, pues mató le dio el golpe y luego pues hicieron un juicio y ahí se ve a Macías en el juicio y le ejecutaron. Y ese es el final. A esto se le llamó el golpe de la libertad. Y esto ya es el final de mi tema. Bueno, gracias. Pues si hay alguna pregunta Eso. para...